Hola, mi nombre es Paul Gise y os doy la bienvenida al primer episodio de mi podcast Chisme Mitológico, un podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es. Y además es mejor chisme que el salseo que pueda haber en tu grupo de amigos, de trabajo, en tu comunidad de vecinos, porque no te sentirás mal por rajar de una diosa griega o un centauro o una ninfa, porque no eres nada de eso, no puedes empatizar con estos seres. O sí, lo descubrirás en este podcast. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate. Que se viene chisme mitológico del inicio de todos los tiempos. Empecemos por el principio, por el comienzo de todo este universo mitológico. ¿Qué había cuando no había nada? Pues algo. Y ese algo se llamaba caos. Y me hace mucha gracia esto porque esto representa esos momentos en los que claramente estamos mal por muchísimas cosas y se nos nota, pero si nos preguntan qué nos pasa, decimos nada. Pues este nada también esconde algo caótico, ¿no? O sea, yo creo que lo que había allí le pasaban muchas cosas y ese algo era caos, como a nosotros. Y caos vendría a ser un poco como lo que conocemos como el cosmos, ¿de acuerdo? Y de él nacieron Gea, Tártaro, Érebo y Nix. Gea es la Tierra como tal, nuestro planeta, nuestro mundo, el mundo en el que vivimos. Tártaro es un abismo terrible que se instaló en lo más profundo de Gea, o nació allí directamente, o era una criatura aparte y después fue allí, o todo lo mismo a la misma vez en todas partes, como la película esa. Érebo es la propia oscuridad y Nix es la noche, que ojo, no es lo mismo, ¿eh? O sea, porque no hace falta que sea de noche para ver la oscuridad, porque Érebo tanto puede estar en una calle sin farolas, ni luz, ni nada, en plena noche, como en tu habitación, con la luz apagada, las persianas bajadas y todo cerrado. Ahí también está. O cuando miras en el bolsillo de tu pantalón. Si tú miras en el bolsillo de tu pantalón, seguro que no eres capaz de ver lo que hay ahí al final. ¿Sabes por qué? Porque está Érebo diciéndote: Oli. Y os diría que estos son la primera ronda de seres divinos de la mitología griega, pero esto es muy interesante y no lo he contado en ninguno de los chismes que he explicado. Hesíodo, uno de los poetas que escribió sobre mitología griega, dijo que hubo otra criatura que nació directamente del caos. Y este, ni más ni menos, es Eros, Cupido, para los romanos, sí, el dios del amor. La mayoría lo ponemos como si fuera hijo de Ares, dios de la guerra, y Afrodita, diosa del amor y la belleza, pero tiene mucho más sentido que naciera mucho antes que los dioses griegos, ¿no? En plan, que estuviera ahí de los primeros, porque significaría que ha habido deseo, amor y por lo tanto odio desde el comienzo de todo. Si no, ¿cómo se podrían haber creado a tantos seres y haberse generado tantos conflictos sin amor, ni deseo, ni odio? ¿No creéis? O sea, ¿qué clase de criaturas pueden vivir sin esto? Por lo tanto, no sé, me parece muy acertado poner a Eros como hermano de creaciones tan poderosas como la noche, la tierra y la oscuridad. ¿Qué opinas? Pónmelo en comentarios si quieres, me parece muy interesante esto. Estos primeros seres, Eros no, estos, de los primeros 4 que os he dicho, se reprodujeron entre sí, correcto, o sea, la mitología griega es la mitología del incesto, tenedlo claro, bueno, las otras tampoco es que estén libres de esto, pero bueno, me entendéis. De la unión de Érebo y Nix, la oscuridad y la noche, nacieron Hémera, que era el día, y Éter, que sería la luz, un ejemplo más de cómo los hijos acaban siendo todo lo contrario de lo que son sus padres. Y me parece muy interesante el detalle de que de la oscuridad nazca la luz, porque tiene sentido. O sea, la oscuridad siempre está, mientras que para hacer luz necesitas algo, ya sea fuego o electricidad. Si no, siempre nos queda la oscuridad. Gea y Tártaro también tuvieron su noche de pasión, su nix de pasión, perdón, y tuvieron a Tifón, que era una bestia, o sea, era un monstruo de dimensiones estratosféricas, era tan alto como el cielo y ancho como la tierra, cosa que tiene mucho sentido, siendo hijo de esos dos. Y por eso hay un terrible fenómeno meteorológico
al que llamamos tifón, porque arrasa con todo. Y pequeña curiosidad, yo esto no lo sabía, un tifón, un huracán y un ciclón se ve que son lo mismo. Quizás era el único tonto que no lo sabía, disculpadme, pero yo no lo sabía, lo voy a decir por si acaso. Simplemente o sea, se les llama de diferente forma dependiendo del lugar en el que suceda, pero es el mismo fenómeno meteorológico. Y ojo, cuidado, que estos seres principales eran tan poderosos que no necesitaban a un ser macho para reproducirse. Os hablo de Nyx y Gea, ¿eh? Con ellas mismas les bastaba, ellas solitas. Nyx, ella sola, tuvo a muchísimas hijas e hijos, las criaturas de la noche, que las llamo yo, que fueron muchas. Uno de mis faps es Momo, que era la burla, y que estoy bastante seguro que es el tatarabuelo del meme, ¿no? ¿No creéis? De Nyx también nació Caronte, el barquero del inframundo, el encargado de llevar las almas de los muertos a su destino, solo si le dabas una monedilla, si no te pegaba un ostión con el remo en la cabeza y caías en las aguas del río Estigia y te quedabas allí navegando, flotando durante 100 años, o sea, imagínate lo arrugado que saldrías de allí después de un siglo. Yo esto lo llamo clasismo post-mortem, de toda la vida y de la muerte también, porque claro, si tú no le dabas dinero, no te llevaba a tu sitio, por lo tanto, ¿no? O sea, claramente es discriminación. Aparte que se te puede olvidar también, ¿no? En plan, ¿cómo, o sea, si te mueres solo, no tienes a nadie que te ponga una moneda, ¿me explico? No sé, o sea, un grave problema veo aquí. Pero después de esto, después de pasar estos 100 años, sí que te llevaba a tu destino, que eran tres posibles destinos como muerto. Uno era el Tártaro, que es el abismo que os he dicho, que era pues un lugar terrorífico, como os he dicho, y sería lo equivalente al infierno cristiano. Después estaban los prados asfódelos, que eran un prado de flores blancas, eran cute, pero eran insípidas, pero comestibles, ¿no? Que son estos los asfódelos, y ahí ibas si no había sido ni muy bueno ni muy malo. Yo siempre digo que son los que han sacado un 5 en el examen, los del suficiente, los de venga va, tira, estos van aquí. Y después están los campos elíseos, que era pues un campo maravilloso, con todas las frutas que existen, todas en perfecto estado, nunca estaban ni muy verdes ni muy maduros, estaban como a ti te gustaba, y además había cantidad ilimitada. Y ahí pues iban pues los mejores, los héroes. De Nyx también nacieron las personificaciones del engaño, la vejez, la angustia, el destino, pero si me lo permiten estas criaturas, estas personificaciones, voy a centrarme en las más importantes, que son varias. Empezamos por la muerte. Nyx dio a luz a dos tipos de muerte: la tranquila, la plácida, ¿no? Que es la muerte que todos deseamos, la que te pilla durmiendo, ¿no? Que ni te enteras, que su nombre es Thanatos, y después a la muerte terriblemente dolorosa que iba a cargo de las Keres, las supernenas de tus más horribles pesadillas, que además eran 3 también. Y básicamente estaban presentes en todas las batallas, en todas las guerras, para ir a por los guerreros heridos y hacerlos sufrir lo más grande, porque estas criaturas sentían placer haciendo esto. Y mientras que a Thanatos se le describe como un ser precioso, con alas, tranquilito y sereno, muy mono él, pues a las Keres se las describe con dientes y garras muy afiladas, y todo el rato sedientas de sangre humana. Pero dentro del mismo grupo de criaturas de la noche relacionadas con la muerte, Nyx también parió a las famosísimas Moiras, que básicamente son 3 mujeres, en algunos lados son ancianas, en otros son más jóvenes, pero bueno, da igual, que básicamente te visitan el día de tu nacimiento y deciden cuándo vas a morir. Tienen un hilo, que es el hilo de tu vida, y con esto pues se encargan de poner tu fecha de caducidad, como las que se encargan de hacerlo con lo de la comida, pues las Moiras siendo más honestas, ¿vale? Cloto era la Moira que se encargaba de hilar este hilo
de tu vida, ¿no? Láquesis era la que medía el hilo y Atropos la que lo cortaba con sus tijeras muy roñosas, por cierto, en plan, vas a vivir hasta aquí, ¿vale? Hacía y hasta luego. Y seguramente os recuerde a las tres ancianas del inframundo de la película de Hércules, pero ahí hacen una mezcla entre Moiras y las Grayas, que son otras señoras, que tenían un solo ojo y un solo diente, que se lo iban pasando, o sea, tal cual, o sea, lo compartían, una relación muy bonita, creo yo, porque no se lo quedaba, bueno, ya os hablaré de ellas más adelante, ¿de acuerdo? Total, que las Moiras decidan cuándo y cómo ibas a morir, y por mucho que lo intentaras, no podías huir de eso, no podías. Por otro lado, como es obvio, de la noche también nació el sueño y los sueños. Estaba Hipnos, que era el sueño de dormir, no de soñar, y de hecho se decía que él y Tánatos eran hermanos gemelos. De hecho hay una pintura muy cute de los dos juntos durmiendo, que la hizo el pintor John William Waterhouse, que os recomiendo que le echéis un vistazo. Y también estaban los Oniros, que eran los 1000 hermanos de los sueños, estos sí, de soñar. Y ahora te estarás preguntando, ¿dónde está Morfeo? Where is him? Pues bien, hay otra versión que dice que los Oniros no son hijos de Nix, sino del propio Hipnos, que tiene lógica, ya que es cuando dormimos que soñamos, ¿no? O sea, tiene sentido que el sueño descienda directamente de dormir, del sueño de dormir, y no de la noche. Y dentro de todos estos 1000 Oniros destacaban 3. Fantaso, que se encargaba de los sueños más fantásticos, esos que te levantas pensando, ¿pero qué acabo de soñar? O sea, ¿qué es esto que ha sido? Qué pena que no haya tenido un boli para poder apuntar todo esto. Y por supuesto, también estaba Fobetor, que se hacía cargo de las pesadillas, y después Morfeo, que era un poco el jefe de los Oniros, pero que también participaba en estos sueños cogiendo forma humana, mientras que Fantaso se representaba en forma de piedra u otro objeto inanimado y Fobetor en animal, la mayoría de las veces en serpiente. Pero, ¿por qué destacaban estos 3? Pues porque eran los que se encargaban de los sueños de los reyes, de los mortales más importantes, ¿vale? O sea, hasta los sueños eran clasistas, no solo la muerte. O sea, la gente humilde no soñaba cosas tan exclusivas y espectaculares como soñaba la gente rica, estos los monarcas y todos estos, no. Se tenían que conformar con los sueños que les daban los 997 Oniros restantes, que, bueno, sin intención de ofenderlos, eran bastante average, ¿de acuerdo? Claro, o sea, esto me parece muy interesante porque refleja un poco el hecho de la población que no tenía ningún tipo de esperanza en poder subir de clase, ¿no? en poder conseguir grandes cosas como los ricos, y eso pues en la mitología griega se planteaba de esta forma, como diciendo, vale, esta gente nunca va a poder ascender y por lo tanto directamente no lo sueñan, porque no forma parte de su imaginario, es imposible, no pueden creer que van a conseguir eso. ¿Me explico? Por tanto, los reyes soñaban en conquistar nuevas tierras y quizás pues la gente más humilde pues soñaba con, yo qué sé, con mañana pues comer más. ¿Sabéis? No sé, me parece muy interesante a la vez que muy jodido. A ver, os estoy dando como muchísima información, ¿vale? Pero esto es para situaros un poco por encima todos los personajes principales, ¿vale? Pero no os preocupéis que en los siguientes episodios entraré más o sea, me centraré más en los personajes de manera más concreta, porque muchos de estos tienen mitos y seguramente dedique algún que otro episodio exclusivo a estas criaturas, ¿de acuerdo? Pero no os mareéis, no os tenéis que acordar de todo esto, ¿vale? Y bueno, para acabar, Nix tuvo 2 hijas más, que una era Eris, la diosa de la discordia y la envidia, que juega un papel muy importante en Troya, por no decir que es quien provoca la guerra de Troya, y Némesis, que era la diosa de la justicia retributiva, la solidaridad y un poco el karma, diría yo también. Y ya por último, las ninfas del atardecer, las Hespérides. Esto por el lado de la noche,
¿vale? O sea, para que veáis lo que hizo ella sola, ¿eh? Sola. Pero ahora vamos a por la tierra, que Gea, ella, solo tuvo 2 hijos, y menos mal, ¿vale? Pero es que solo tuvo 2, pero uno de ellos es como si hubiera tenido 1.000.000 y que le decían la vida imposible. Gea se resquebrajó toda entera, en plan se partió por la mitad, luego se unió de nuevo, así que no preocuparse, por eso estamos aquí, si no mal. Y de sus entrañas nació el mar, que era Ponto, y el mismísimo cielo de Sky. Y nos centraremos en el cielo, porque tiene tela. Tú ahora miras el cielo y dices, ¡buah, qué bonito! Me encanta mirar al cielo, pero en cuanto te explique lo que le hizo a su pobre madre, se cancela el cielo, mi ciela. Como podemos comprobar, si miramos arriba, el cielo envuelve la Tierra como si estuviera envasada. Ahora habrá algunos agujeros en la capa de ozono y too much CO2, pero en aquella época el cielo estaba intacto, los hijos de Nix no usaban jets privados, y Urano aprovechó este poder para someter a su madre de la forma más cruel que os podáis imaginar. Y Gea, de manera pues no consentida, se quedó embarazada. Dio a luz a los hecatónquiros, que eran unas criaturas que eran bastante monstruosas, sin hacerles body shaming, que tenían 50 cabezas y 100 brazos, así que imaginaos cómo debían tener las piernas para aguantar todo eso. Después también parió a los cíclopes, que eran gigantes con un solo ojo, estos los conocemos la mayoría. Y por último, a los titanes y las titánides. Urano se sintió incómodo con todos sus hijos, con todos ellos. Unos porque los consideraba demasiado feos, es que eran los cíclopes y los hecatónquiros, y como que le dolía la vista, pensaba que los tenía que ver todo el rato porque estaban en todas partes, ¿no? Y a los titanes porque les parecían demasiado hermosos y sentía celos. O sea, hasta en la mitología griega nos dicen que si estudias psicología te aseguras un buenísimo futuro laboral. Si hasta el cielo tenía tremendos issues, ¿cómo no los van a tener los demás seres? O sea, tú miras al cielo con admiración y él te mira de vuelta pensando, si tú supieras lo que yo he hecho, amigui, kill your idols, ¿de acuerdo? O sea, basta de idolatrar a cualquiera que debáis alzar la cabeza para mirarlo, que solo os va a traer decepciones y tortícolis. Esto es una de las cosas que tenemos que aprender de la mitología griega. Hay más, como por ejemplo, ¿me explicas en qué estándares se basa Urano para calificar la belleza de sus criaturas? ¿Qué criatura había decidido que era bello y que era horripilante? ¿Cuál? Pues tengo una posible respuesta. Eros, el dios del amor. Por eso me gusta la versión en la que es uno de los primeros seres en nacer, ¿no? Apuntaos esta. El amor es ciego, pero el dios Eros es nuestros ojos. Lo he pensado mientras escribía el guión y digo, igual esto está interesante. Igual no, pero bueno. Total, que Urano obligó a Gea a enterrar a sus hijos en lo más profundo del Tártaro. Gea, nuestra querida Tierra, ha soportado tanto, pero tanto, o sea, como para que encima los humanos ahora sigamos fastidiándola aún más. Pues ¿sabéis cómo acabó Urano? Pista. Mal. Te lo cuento. Gea bajó a pedir ayuda a sus hijos, los titanes y las titánides. Sé que probablemente tu cerebro ahora colapse un poco, porque imaginarte a Gea bajando donde están sus hijos es un poco raro, ya que están dentro suyo. Es en plan como si tú bajaras a tu estómago, ¿vale? Es rarísimo, lo sé, pero te digo cómo lo imagino yo para ver si coincidimos o si te ayuda un poco. Yo visualizo su rostro bajando por todo su ser, ¿vale? Como si pudiera poner su cara en la palma de su mano, en la rodilla, en el pie, por dentro, como si fuera bajando, si pudiera esparcirse por todas partes, ¿sabes? No sé, así lo veo yo. Bueno, total, que le pidió ayuda a sus hijos, los guapos,
Os voy a decir sus nombres, pero como os he dicho antes, no hace falta que os los aprendáis todos, pero, o sea, que los sepáis, porque os los iré recordando a medida que vayan saliendo los episodios, pero yo os los digo por a ver si hay alguno que os suena. Los titanes eran Ceo, Crío, Jápeto, Océano, Hiperión y Cronos. Y las titánides eran Tetis, Febe, Temis, Tea, Mnemósine y Rea. Todos tienen su importancia, ¿vale? Pero en este episodio los protas son claramente Rea y Cronos. Gea, cuando fue a hablar con todos ellos, les explicó lo mal que se lo había hecho pasar su padre, Urano, cómo la maltrataba, lo terriblemente mal que lo había pasado por su culpa, lo muchísimo que estaba sufriendo. Bueno, se mostró súper vulnerable, abrió su corazón de par en par, ella llorando mares, nunca mejor dicho, y con la intención de que sus hijos pues, pudieran empatizar con ella y sobre todo la ayudaran a derrocar a su padre para ponerle fin a su terrible sufrimiento. Pero todos se cagaron. Y no solo eso, sino que hicieron victim blaming, tal cual. Dijeron cosas rollo, eso son cosas vuestras, o a mí no me metas, o habría que escuchar la otra versión. Y claro, Gea en plan, ¿pero qué otra versión? ¿Pero quién os ha puesto aquí? ¿Quién os ha puesto aquí? Yo no quería, os estoy diciendo que os quiero sacar, es él quien quiere que estéis aquí. Y yo, sí, bueno, pero tenemos que escucharos otra vez. Ya, como, vamos a ver, vete a tomar por saco, por favor, ¿eh? ¡Oh, qué rabia! Pobre Gea. Total, ni la más mínima intención de querer ayudar a su pobre madre. Terrible, muy decepcionante. Más dolor para la pobre Gea. Pero, en un momento dado, se dio cuenta de que faltaba uno de los titanes, Cronos, y preguntó dónde estaba para comentárselo a él, a ver si pues había suerte, ¿no? Pero todos hicieron silencio, excepto una, la titánide Rea, que le dijo que sí, que sabía dónde estaba. Y Gea en plan, ¿ah, sí? Hostia, genial, pues dime dónde, porfa, que quiero hablar con él. Y Rea le dijo, te lo diré si me prometes que le dirás que me gusta. Y claro, Gea en plan, ¿pero esto qué es? O sea, ¿te estás aprovechando de mí ahora, de esta situación en la que os necesito, lo que os estoy suplicando por mi bienestar y estás aprovechándote de esta situación para intentar ligarte a tu hermano? Pero ¿quiénes sois? O sea, ¿qué clase de hijos he tenido? Pero vamos a ver. Por favor. Me parece trágico. Total, que obviamente Gea dijo que sí, que claro, que le diría eso y que por favor le dijera dónde estaba. Obviamente aquí Gea quería ya enterrar aún más a sus propios hijos. O sea, lo que había hecho Urano era una nimiez en comparación con lo que ella les quería hacer ahora después del feo que le estaban haciendo. Total, Gea fue en busca de Cronos y habló con él y tal, y le explicó, y Cronos ni dudó. No dijo en plan, habría que escuchar otra. No, dijo, venga, de una mamá, vamos a por este. Y sí. Total, que claro, Cronos automáticamente se convirtió en su hijo favorito. Tampoco es que tuviera el listón muy alto, prácticamente era hijo único en esta competición. Y Gea pues le contó el plan que había tramado, ¿no? Que básicamente era lo siguiente. Ella llamaría la atención de Urano para que se tumbara encima suya, como hacía siempre, pero siempre, y entonces Cronos saldría de su escondite con una hoz que le había hecho su propia madre, Gea, y le cortaría los huevos. ¿Por qué los huevos? Pues porque allí era donde residía su poder, el poder de Urano. Y eso hicieron. El cielo cayó en la trampa de Gea y Cronos salió de su escondite y le hizo ¡ra! Se los cortó y se los quedó en la mano. Lo sé, asqueroso, pero por suerte rápidamente los lanzó bien lejos y cayeron al mar, concretamente al mar Mediterráneo. Esas pelotas del cielo hicieron efervescencia, rollo cuando pones una aspirina en un vaso de agua, pues así. Y de allí salió una mujer encima de una concha.
y esta era la diosa Afrodita, que surfeó con la concha hasta la isla de Chipre y esa fue la primera tierra que pisó. Por eso en Chipre la adoraban tanto y ella sentía pues este vínculo tan especial con esta isla, porque era la primera, es el primer trozo de tierra en el que puso uno de sus pies y la concha también. Pero no fue el único nacimiento que se produjo en ese acto de venganza, porque de la sangre del cielo en contacto con la tierra, o sea, Gea, nacieron criaturas muy siniestras, como las Erinias, las Avengers originales, que las llamo yo. Sus nombres eran Alecto, Megera y Tisífone. Eran 3 criaturas terroríficas, con serpientes en la cabeza, o sea, serpientes por cabello, sí, rollo gorgonas, rollo medusa, con los ojos sangrientos, llenos de sangre, o sea, goteaban sangre por el lagrimal, o sea, como la peor de las conjuntivitis posibles, unas alas gigantescas también, y cada una llevaba un látigo de hierro para torturarte hasta el fin de los tiempos en el caso de que infringieras alguna de sus leyes. Alecto era la Erinia que se encargaba de castigar a aquellos que pecaban de soberbia, a los flipados y flipadas que se creían iguales o superiores a los dioses, que ha habido muchísimos. El término griego de esta soberbia, de este acto, es ibris. Así que si cometías ibris, estabas perdidísimo, querido. Megera era la Erinia que castigaba a los que les ponían los cuernos a sus esposas y maridos. Y Tisífone era la Erinia que castigaba a los que cometían crímenes de sangre. Es decir, a los que mataban a alguien pues de su propia sangre, desde su padre, hijos, hasta algún primo segundo también, un primo quinto por parte de padre, ahí ya no sé qué rastro de sangre queda, no sé cómo se calculaba eso, la verdad, igual había un mínimo de parentesco, porque si te ibas muy lejos quizás ya no, pero bueno, algo así, porque claro, sabiendo la de hijos que tuvo Zeus, pues igual, claro, igual si un hombre mataba a otro, quizá tenían el mismo padre, pero no lo sabían, porque claro, o sea, es complicado, me parece complicadísimo, pero bueno, en fin, algo tendrían, algún Excel para calcular, algo tendrían. Total, de la sangre de Cronos también nacieron las Melíades, que son las ninfas de los fresnos, y los gigantes, que por cierto, gigante significa hijo de la tierra, o nacido de la tierra, no significa no se refiere al tamaño, pero que eran grandes también, obviamente. Pero volviendo al ataque de Cronos a su padre, Urano, mientras sufría de dolor, dedicó a su hijo unas últimas palabras que le harían temblar de miedo y provocarían el mayor error que pudo cometer. Le dijo: tus hijos te destruirán, como tú me has destruido a mí. El titán Cronos, tal y como le había pedido su madre, Gea, la tierra, la Pachamama, llamadla como queráis, había derrocado a su padre, Urano, el cielo. No existe el Pachapapa. Y ahora empezaba el reinado de los titanes. Cronos rescató a sus hermanos y hermanas del Tártaro y se hicieron con el mundo entero. ¿Cómo? Pues reproduciéndose. Sí, correcto. Entre ellos. Sí. Pero en el episodio de hoy voy a centrarme en la descendencia de los protagonistas de esta historia, que son Cronos y Rea. Cuando Rea se quedó embarazada por primera vez, tanto ella como Cronos se pusieron muy contentos. Sobre todo Cronos, porque estaba feliz de tener descendientes a los que poder adiestrar para que actuaran como a él le convenía. O eso es lo que él creía que iba a pasar. Pero bueno, esto es típico error de padre primerizo. Pero entonces recordó las palabras que le dedicó su padre cuando éste lo derrocó. ¿Qué fueron? Tus hijos te destruirán como tú me has destruido a mí. Y entró en pánico.
se empezó a hacer preguntas, rollo, uy, ¿y si la profecía de mi padre se cumple? ¿Y si mis hijos también quieren derrocarme? ¿Y si tiene razón? No sé qué. Pero a ver, no estaba así todo el rato, ¿eh? O sea, también intentaba convencerse de que no tenía por qué pasar nada y de que si los educaba bien, pues serían como él quisiera. Y que si él acabó con su padre, fue porque su padre lo mandó a él y al resto de sus hermanos y hermanas al Tártaro nada más nacer, y porque hacía muchísimo daño a su madre, a Gea, y que si no hubiera hecho eso, no habría accedido a la petición de su madre de cortarle las pelotas. Pero, también pensaba él, ¿y si no dependía de él? ¿Y si la profecía se cumplía de todas formas? ¿Y si formaba parte del destino y no hubiera nada que pudiera hacer para evitarlo o para cambiarlo? ¿Valía la pena jugársela? ¿Valía la pena correr ese riesgo? Tremendo dilema, claro. Este era el diálogo interno que tuvo durante todo el tiempo de embarazo de su primer descendiente, que os diría que fueron 9 meses, pero claro, no lo sabemos porque aún no existía el tiempo. Guiño, guiño. Perdón. Además, yo creo que hubiese sido menos, sino que gracia tiene ser una titánide con poderes, si no es para no sufrir tanto como nosotros los humanos. También sufrían, obviamente, simplemente que su sufrimiento pues era distinto. Bueno, total, llegó el día del alumbramiento, el momento que Rea tanto deseaba y que ahora Cronos, desde hacía bastante tiempo, tanto temía. Toda su familia estaba presente allí, viendo el alumbramiento, incluso Gea. Rea empujó y de su interior salió un bebé súper cute. Cute. Era una niña, monísima ella, y todos los presentes levantaron sus manos para aplaudir la llegada de esta bella criatura, pero cuando aún no habían hecho ni el primer aplauso, Cronos se lanzó encima de la niña, o sea, la agarró a su hija, como si fuera la última patata frita, y se la comió entera. Pero se la tragó, o sea, ni siquiera masticó el muy ansias. Claro, hubo un silencio terrorífico, nadie dijo nada, todos se quedaron en plan, ¿qué ha sido eso? Claro, todos tenían muchísimo miedo de Cronos, y no solo porque estaba loco y había sido el único que se había atrevido a enfrentarse a su padre, sino porque era su líder, era el que mandaba. Pero en ese momento le tuvieron aún más miedo que nunca, porque Cronos se acababa de convertir en lo que más odiaba: su padre. Boom, plot twist, Sigmund Freud. No, igual Sigmund Freud aquí no pinta mucho, pero ya me entendéis. Aquí lo más lógico y sensato habría sido que Cronos se diera cuenta de que no quería tener hijos, ¿no? Porque dices, no quiero porque tengo miedo de que se cumpla esta profecía, ¿no? Y lo más lógico era pues poner fin a sus relaciones con su hermana Rea, o que al menos pues usaran algún tipo de protección divina, no sé, un preservativo titánico o algo parecido. Pero, por desgracia para ellos, y por suerte para los amantes del chisme, ninguna de las criaturas de la mitología griega era sensata. Rea se negó a creer que estaba viviendo lo mismo que vivió su madre con su padre y pensó, ha sido un descuido. O sea, que se le haya ido la pinza una vez no significa nada. O quizás ha sido sin querer. Y estoy aquí mal pensando como una tonta, claro. Quizás solo quería abrazarla o darle un besito y de la intención, pues, de la emoción, pues, se la ha tragado. Claro, es padre primerizo, mucha intensidad, muchas emociones, claro. Todo tiene su lógica. En fin, pobrecita. Así que los dos siguieron dándole al tema como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y como era de esperar, sorpresa, Rea se quedó embarazada de nuevo. Pero, en este caso, Cronos hizo lo mismo. Se lo comió. Nada más nacer pa' dentro, tragando, sin masticar, y volvieron a hacer como si nada. Rea se volvió a quedar embarazada porque seguían haciendo trusqui a lo loco. Cronos se volvió a tragar a su nuevo descendiente y así 4 veces y así hasta 5 veces.
5 veces seguidas sin que ninguno de los dos dijera, igual deberíamos parar un momento, sentarnos y hablar a ver de lo que está pasando aquí. Pero cuando Rea, ojo, se quedó embarazada de su 6º hijo, después de perder a los primeros 5, ¿vale? Porque ella pensó, a ver, 1 vale, 2 bueno, 3 mira, 4, pero 5 ya es raro, 5 ya, aquí hay algo chungo. Estoy empezando a sospechar que Cronos se los está comiendo a conciencia. Así que decidió proteger a su 6º hijo, costara lo que costara. Aprovechó los ratos que Cronos dormía para buscar un lugar en el que poder parir sin que el bebé corriera el riesgo de ser ingerido y en el que poder esconderlo. Claro, porque no es nacer y ya está, o sea, tiene que crecer y todas estas cosas. Y en una de estas incursiones encontró la famosísima isla de Creta y decidió que ese sería el lugar perfecto para ello. Estaba habitada por muchísimas ninfas súper amables, súper nice, que se ofrecieron encantadísimas de la vida a cuidar a la criatura, porque claro, pobrecitas no tenían ni idea de lo que les esperaba. Y también había una cabra con una cantidad de leche materna exagerada, o sea, y que podía amamantarlo durante la mayor parte de su infancia y que tampoco tenía, pobrecita mía, ni puñetera idea de lo que le venía encima. Rea tuvo la suerte de romper aguas mientras Cronos dormía y pudo dar a luz a su 6º y último hijo, Zeus. Una vez nacido, lo dejó en Creta y se fue volando antes de que Cronos despertara. Cuando volvió con él al monte Otris, que era el monte de los titanes, tuvo que fingir que seguía embarazada, claro. ¿Pero cómo lo hizo? Pues con la ayuda de su madre, Gea, y sin pedirle nada a cambio, a diferencia de cuando Gea les pidió ayuda a sus hijos para derrotar a Urano, que Rea le dijo que sí, que le iba a ayudar, que le iba a ayudar a encontrar a Cronos para que éste le ayudara, sí le decía a Cronos que, dile a Cronos que me gusta y te digo dónde está. Lamentable, en fin, a ver si aprenden. De hecho, toda la idea de buscar un lugar secreto en el que parir y esconder a Zeus, en parte, fue gracias a Gea, fue ella quien aconsejó a Rea cómo hacerlo y vigilaba también a Cronos para que no se despertara. Bueno, ¿estaba Gea traicionando a su hijo? A ver, él se estaba comiendo a sus propios hijos, o sea, a los nietos de la Tierra. Así que estaba más que justificada su intervención, ¿no? Total, Gea le dio a Rea una piedra del tamaño aprox de un bebé dios, ¿no?, envuelta con una manta. Esta fingió que estaba dando a luz, que obviamente fue una interpretación de Oscar, porque pensad que ya había parido 6 veces, o sea, memoria sensorial, y Cronos, al escucharla, voló hacia ella, pero como un rayo, y se zampó la piedra, tragando también, pensándose que era su 6º hijo, pero con la manta y todo, o sea, no, y fue en plan, para adentro. Y Rea culminó la terrible velada con otra maravillosa interpretación del lamento por la pérdida de su último hijo. Pero ahora volvamos a la isla de Creta. ¿Cómo fue la crianza de Zeus? A ver, primero de todo, la encargada de criarlo fue una ninfa llamada Amaltea, aunque también se dice que ese era el nombre de la cabra que lo alimentaba. Pero, ojo, cuando en la versión que sea que leáis, Amaltea es el nombre de la ninfa, la cabra se llama Adamantea. Y cuando Amaltea es el nombre de la cabra, la ninfa se llama Adrastea. Pero bueno, por mí como si las llamáis Lourdes y Asunción, da exactamente igual. La cuestión es que la cabra era su fuente de alimentación y la ninfa su tutora. Hay una versión que dice que Zeus estuvo sus primeros años de vida en una cuna que colgaba de un árbol, ¿vale?, para que Cronos, que era el señor todopoderoso de la tierra, el mar y el cielo,
y se enteraba de todo lo que pasaba en estas 3 zonas, pues no lo descubriera, porque técnicamente pues parecía haber un vacío legal allí, ¿no? O sea, porque no era ni tierra, ni mar, ni cielo, era como aguas internacionales. Pero los que, como yo, tenemos hijos, no podemos evitar preguntarnos si Cronos era sordo o si acaso bebé Zeus no lloraba. Cronos no era sordo y sí, bebé Zeus lloraba que lo flipas. ¿Y cómo hicieron para evitar que Cronos escuchara sus llantos? Pues había unos soldados llamados curetes que, cuando Miniceus lloraba, hacían ruido con sus lanzas y escudos, picaban lanzas contra los escudos para opacar sus llantos divinos. Y de esa forma Cronos no se enteró de nada, pero es que de nada. Zeus creció, dejó de llorar y por fin las ninfas pudieron descansar. Pero solo un poco, porque Zeus enseguida pues entró en la pubertad y empezó a literalmente acosarlas, a todas. Además, como era muy bruto y tenía muchísima fuerza descontrolada y lo destrozaba todo, y tenía a la pobre cabra consumida como un brick de zumo arrugado. De hecho, también usaba al pobre animal para jugar, para trotar, una cosa terrible, pobre bestia. Y un día le arrancó un cuerno de cuajo. Y claro, esto pudo haberse quedado en una simple anécdota para Zeus y un trauma gravísimo para la pobre cabra, pero fue quizá su primer acto de poder divino, porque hizo de ese cuerno el cuerno de la abundancia. ¿Qué significa eso? Pues que si tú tenías ese cuerno, la comida o bebida que fuera que desearas aparecía allí de forma ilimitada. También lo llamaban cornucopia. Pero bueno, la cuestión era que estaban hasta las narices de Puberceus, todas las ninfas y la cabra y todo lo que había allí, con vida y sin vida también, estaba hasta las narices de Puberceus. Y hasta tal punto de que las propias ninfas fueron a buscar a su madre y le dijeron en plan, oye Rea, querida, falta mucho para que te lo lleves porque mira lo que nos está haciendo. O sea, para que las ninfas se atrevieran a hacer eso, a ir a Rea, a la titánide Rea, que es un ser muchísimo más poderoso que ellas, y no solo eso, sino que jerárquicamente está muy por encima, pues era algo que de verdad les torturaba. Y Rea pudo no haber hecho nada, porque a ella en un principio pues solo le preocupaba protegerlo de Cronos. Pero se dio cuenta de que si Cronos se estaba convirtiendo en su padre para sobrevivir, Zeus también debía hacerlo. O sea, para derrotar a un monstruo había que crear a otro monstruo. Es chungo eso, ¿eh? A ver, ¿qué opináis de esto? Y claro, entonces, que se pasara los días persiguiendo a ninfas y atosigando a la cabra, pues no iba a hacer que se convirtiera en un digno rival para Cronos. Así que le pidió a Metis, una titánide prima de Zeus, que era mayor que él y muchísimo más inteligente, que básicamente pues fuera su profesora y lo convirtiera en un futuro líder. Metis aceptó, tampoco es que le quedara otra opción, y se encargó de educarlo. Y, ojo, lo consiguió, pero en el ámbito bélico, en el arte de la estrategia y todo eso, en que no fuera un trozo de mierda y dejara de hacer daño a los demás seres, en eso no consiguió hacer absolutamente nada. Cuando Zeus llegó a la mayoría de edad, se hizo tremendísima fiesta en Creta, o sea, se formó la gozadera, porque por fin Zeus ya se iba, o sea, era en la fecha límite para que Zeus pues, los dejara tranquilos. De hecho, la fiesta se celebró nada más irse él, porque no le van a celebrar con él, porque entonces ya, si le das un poquito de fiesta a este monstruo, ya, bueno, acaba de derrumbar toda la isla. Metis lo llevó hasta su madre y le dio un frasco con una poción, sin decirle qué era ni para qué, o sea, muy misterioso todo. Entonces Rea le pidió que la acompañara, pero que no dijera nada, y que solo hiciera lo que ella le ordenase. Y de pronto, sin darse apenas cuenta, Zeus estaba delante de su padre, face to face.
Aquí nos podemos imaginar dos cosas, bueno, más cosas, pero yo he seleccionado dos posibles cosas. La primera, que Zeus ya sabía quién era su padre y lo que había hecho con el resto de sus hermanos y hermanas, y que por eso había estado escondido en una isla, o sea, ya lo sabía todo, y también sabía perfectamente que ahora pues había llegado el momento de acabar con él. O, segunda cosa, que por lo contrario no sabía nada. Nadie le había contado nada por miedo a que en cuanto estuviera delante de Cronos se le fuera la pinza y no siguiera el plan de su madre, y habían optado por contárselo después. ¿Con cuál de las dos os quedáis? ¿Cuál os parece más lógica? La cuestión es que Cronos, al verlo, claro, preguntó, pues, en plan, ¿y este quién es, no? Y Rea respondió diciendo que era un regalo que le hacía ella a él, un copero, alguien que le llevara, pues, bebidas para arriba y para abajo, ¿no? Un criado como muy personal. Por eso Zeus sujetaba la poción que le había dado Metis. A Cronos le pareció un regalo maravilloso, o sea, en ningún momento sospechó nada, y le quitó el frasco, así como muy bruscamente, prácticamente como lo hizo con sus hijos recién nacidos, y se lo bebió de un trago. ¿Pero qué era eso? Pues un brebaje hecho por Metis, aconsejada por Gea, para que Cronos expulsara a sus hijos. Por si no os habéis dado cuenta, en todo momento he hablado de que Cronos se tragó a sus hijos, pero que no se los comió, o sea, no masticó. Y, como era de esperar, Cronos vomitó a todos y cada uno de los hijos e hijas que se había tragado. Y el resto de dioses y diosas griegas salieron por su boca, incluida la piedra, que Cronos la vio junto con el resto de sus hijos y enseguida ató cabos. Y ahora sus hijos lo miraban con el mismo odio con el que él miró a su padre antes de cortarle los huevos. Intentó atacarlos en ese momento con la misma hoz, o sea, agarró la hoz y fue en plan a por ellos, pero ese no era el único efecto de la poción. Ya habían pensado en eso. También era un somnífero. Y antes de que pudiera hacer nada, cayó al suelo, profundamente dormido. El plan habría sido un éxito de no ser porque Cronos, como ya acabamos de ver, no había aceptado su derrota. Y Zeus quiso coger su hoz para acabar con él ahora, aprovechando que estaba durmiendo. Pero había un pequeño problema, y es que esta arma, esta hoz, tenía complejo de Excalibur, la famosa espada del rey Arturo. Y es que solo Cronos podía levantar la hoz, porque había sido creada por la mismísima Gea de manera exclusiva para él. Así que Zeus no pudo cumplir la profecía de Urano, al menos en ese momento. Pero, tarde o temprano, Cronos despertaría y se encontraría, ahora sí, con unos hijos que querían destruirlo como él había querido destruir a su padre. A ver si resultará que las profecías solo se cumplen si intentas evitarlas. Todos sabemos que la familia es algo que no se escoge, o sea, tú naces en un sitio con unas personas y te dicen que, bueno, que tienes que convivir con ellas y tú dices, pues ok, ¿no? ¿Qué vas a decir? No sabes ni hablar aún. Si hacen bien su función familiar, pues desarrollas un cariño, un amor y respeto hacia ellos, y si lo hacen mal, pues no. O quizás sí, y después te das cuenta de que lo han hecho mal, no da igual, pero ya me entendéis. Pero aunque lo hagan bien, siempre van a haber conflictos, por cualquier cosa. Conflictos van a haber siempre. Todas las familias tienen sus problemas. Algunas pues más, otras menos, y lo que sí tienen en común todas las familias es que creen que su familia es la más complicada. Siempre, no, nuestra familia es la más complicada, no sé qué, o al menos siempre hay alguien en la familia que cree eso. Pero créeme cuando te digo que jamás, ninguna, tendrá un conflicto de estas dimensiones. En las discusiones familiares de los humanos hay reproches, hay enfados,
Como mucho hay algún insulto y en situaciones gravísimas y muy extremas, quizá vuela algún plato. Y normalmente, si se resuelve fingiendo que no ha pasado nada o, en el caso de que haya un poquito de inteligencia emocional de por medio, que por lo tanto pues no volarían platos, pues se soluciona hablándolo. Eso es importante, si ha volado algún plato, huye. Pero con la familia de los titanes y los dioses, lo que volaba no eran platos, eran montañas. Las mismísimas placas tectónicas se movían como si estuvieran en una lavadora. O sea, tú imagínate un grupo de WhatsApp familiar con estas criaturas. No dura ni 10 segundos. O sea, en vez de lanzarse stickers, se lanzan maldiciones. Y seguro que la mayoría se comunicaría por audio. Y nadie se escucharía, ninguno, o sea, nada. En fin. Para sorpresa de nadie, la convivencia entre Cronos y sus hijos pues era imposible. Ya no solo por el hecho de que los intentó matar comiéndoselos, sino que es que ni siquiera les pidió perdón por ello. Cronos mibró un poquito de autocrítica. Yo me lo imagino en plan, soy su padre, me deben la vida, deberían estar agradecidos, mientras saca una cerveza del congelador. Obviamente los dioses no iban a hacer como si no hubiera pasado nada. Así que ambos lados, tanto los titanes como los dioses, pues decidieron solucionarlo con violencia y se prepararon para una guerra que se conoce a día de hoy como titanomaquia, que es lo que te voy a contar ahora mismo. Por un lado estaba Zeus, que obviamente pues tenía a sus hermanos y hermanas de su lado, que eran Hestia, Deméter, Poseidón, Hera y Hades. Al haberlos rescatado él, pues se autoproclamó líder del grupo y tampoco es que los demás dioses estuvieran en desacuerdo, ni mucho menos, o sea, acababan de nacer, no tenían ni idea de nada de la vida, ni de lo que estaba pasando, ni muchísimo menos de que era un líder, ni nada, no sabían nada. Zeus les dijo, mira, este es papá y nos ha querido matar. Claro, y ellos, pues, ¿qué significa matar? Bueno, aquí se creó una conversación larguísima y ya cuando lo entendieron, pues accedieron a enfrentarse a su padre. Obviamente no iban a decir, pues mira, no, me pongo en el bando del que me comió nada más nacer. Eso no iba a suceder. En el caso de Cronos, tenía a más hermanos y hermanas e incluso sobrinos y quizá hijos de estos sobrinos también, o sea, bueno, superaban en número de mucho a los dioses, pero no todos le juraron lealtad. Cronos nunca cayó bien del todo porque se le empezó a ir la pinza muy rápido. Y cuando esta guerra se estaba cociendo, hubo algunos que aprovecharon pues para saltar del barco. Yo visualizo este conflicto, a ver si estás de acuerdo conmigo, como una guerra generacional entre boomers, que serían los titanes, y zoomers, que serían los dioses. Pero con la participación estelar de los millennials, que serían los descendientes de los titanes, que unos pues se posicionarían del lado de sus padres, madres y tíos, y otros de sus primos, los dioses, que es lo que ocurre un poco hoy en día. Los millennials son un poco los pygmy, ¿vale? Millennials somos los pygmy. Pygmy boomer o pygmy zoomer, como que en el medio ya no podemos estar. Los millennials eran los siguientes: el titán Hiperión y la titánide Tea, que a ambos pues se les consideraba titanes relacionados con la luz, tuvieron 3 descendientes importantísimos: Helios, el titán que conduce el carro del sol; Selene, que es la luna; y Eos, que es la aurora, el amanecer. De hecho, para los romanos, su diosa del amanecer la llamaban Aurora. Estos son los millennials que nos ubican los días y las noches, así que, bueno, un besito desde aquí, gracias por vuestra labor. Y estos, a la hora de tomar bandos, se posicionaron a favor, redoble de tambores, de su tío Cronos. Correcto, empezaron mal. Por otro lado, Océano, que es pues lo que su nombre indica, y Tetis, que era considerada una titánide de las aguas, tuvieron tropecientos mil descendientes, una cosa desproporcionada, pobre Tetis. Estos fueron los ríos y las oceánides, que eran ninfas de agua dulce. Y una de estas oceánides, llamada Clímene, se juntó con otro titán, Jápeto. Y aquí se plantó nuestra semilla, en este preciso instante, la de los humanos. Clímene dio a luz
a 4 titanes: Menecio, Atlas, Epimeteo y Prometeo. Y aquí se rompió otra familia, porque Menecio y Atlas se pusieron del bando de los titanes y Epimeteo y Prometeo del de los dioses. Pero, ¿por qué? Pues mira, Prometeo tenía el don de prever las cosas y ya sabía cómo iba a ir el asunto. Y Epimeteo, que era un pobre desgraciado que tenía el don de posver las cosas, sí, has oído bien, o sea, mientras que Prometeo sabía con antelación lo que iba a pasar, Epimeteo lo sabía después de que pasara. Sí, lo estás entendiendo bien, ¿vale? O sea, ni antes, ni siquiera durante, después. Me parece graciosísimo. Pero eso sí, fue lo suficientemente listo como para juntarse con su hermano, el profético, Prometeo. Y entonces pues también se puso del bando de los dioses. Hubo más descendencia por parte de otros titanes y titánides, pero tampoco es necesario marearte ahora con más árboles genealógicos. O sea, cuando vayan apareciendo más personajes, yo ya te iré situando. La titánide que también estaba del lado de los dioses fue Metis, la prima de Zeus, que se encargó de educarlo en la isla de Creta. No sé si te acuerdas, que esto lo conté en el episodio anterior, justo antes de ir a rescatar pues, a sus hermanos del estómago de su padre. Y fue ella quien le dio la clave para poder tener posibilidades de ganar. En el primer episodio te hablé de todos los hijos que habían tenido Urano y Gea, que no solo fueron los titanes, sino también los cíclopes, estos de un ojo, y los hecatónquiros, unas criaturas con 100 brazos enormes, no sé si te acuerdas. Urano les enterró a todos en el Tártaro, pero cuando Cronos le cortó los huevos y lo derrotó, solo liberó al resto de titanes y titánides, o sea, sus hermanos y hermanas. Los cíclopes y los hecatónquiros los dejó allí, o sea, ni se molestó en sacarlos, en liberarlos, no, para nada. Es fuerte, ¿no? Es como... Entonces Metis le dijo a Zeus: si los liberas, se pondrán de tu lado fijo y te jurarán lealtad eterna. Y así lo hizo. Los sacó de las profundidades del Tártaro y le juraron lealtad para toda la vida, siempre juntos. TQM. Y además los cíclopes, que por cierto eran 3, Arges, Estéropes y Brontes, agradecidos con Zeus, le regalaron el trueno, que hasta entonces lo tenía escondido Gea, y le fabricaron rayos y relámpagos, o sea, literalmente lo armaron. Pero no solo se encargaron de darle armas a Zeus, sino que también le construyeron un tridente a Poseidón y un casco invisible al dios Hades. Pero, ¿y a las diosas? ¿A Hera, Deméter y Hestia no le dieron nada? Pues no, bastante discriminatorio si me lo preguntas. Esto llega a pasar hoy y los cíclopes serían claramente cancelados, porque las diosas pues batallaron también, y sin armas. Bueno, vamos a la guerra. No hay mucho mito, ¿vale?, de las batallas que se llevaron a cabo durante la titanomaquia, o sea, no es como la guerra de Troya, ni muchísimo menos, pero alguno hay. Menecio, uno de los hijos de Jápeto, que se puso del lado de los titanes, fue el primero en palmarla. O sea, era muy fuerte y todo lo que tú quieras, pero se flipó demasiado, se pasó de listo y fue de los primeros en empezar a atacar a los dioses, concretamente a Zeus. Y claro, Zeus pues también lo atacó, pero él solo necesitó un rayo para reventarlo. Y Menecio pues se quedó muñeco. La guerra duró mucho, o sea, se dice que unos 10 años, porque se ve que fue una batalla pues muy igualada, aunque mi teoría es que si fue tan igualada es porque Zeus no luchó tanto como el resto de sus hermanos y hermanas. ¿Y por qué?, te estarás preguntando. ¿Qué estaba haciendo Zeus? Te dejo unos segundos para que lo pienses, pero es que o sea, realmente no creo ni que haga falta responder, pero lo haré por si acaso, ¿vale? ¿Qué estaba haciendo Zeus? Pues estaba haciendo truski. Zeus se enrolló con una de las titánides, sí, una de sus tías, Mnemósine, la titánide de la memoria, pero no una vez, no, tantas veces que en esos 10 años Mnemósine estuvo embarazada 9 veces, y de allí nacieron las famosísimas musas.
Hércules campeón, sí, exacto, ellas. Calíope, la musa de la poesía épica. Euterpe, la musa de la música. Clío, la musa de la historia. Erato, la musa de la poesía amorosa. Melpómene, la musa del teatro, concretamente tragedia. Urania, la musa de la astrología. Terpsícore, la musa de la danza. Talía, la musa del teatro, pero de la comedia. Y Polimnia, la musa de los himnos e inventora de la lira. Estas eran las 9 musas que se supone que inspiraban a los humanos a la hora de crear y hacer arte. De hecho, el poeta Hesíodo, en su Teogonía, pues empieza diciendo que son ellas las que pues, lo están inspirando. Pero espérate un momento, que Zeus no solo se enrolló con Mnemósine, también tuvo un lío con una oceánide llamada Eurínome, que era hija de Océano y la titánide Tetis. Lo de este dios es muy heavy. Y de esta relación nacieron 3 mujeres que seguro que os suenan. Sus nombres eran Aglaya, Eutimia y Talía, pero seguramente las conozcas más como las Cárites o las Gracias. Rubens pintó un cuadro ultra famoso, que seguro que alguna vez has visto, que se llamaba pues Las 3 Gracias. Y que yo sepa, no tuvo más líos durante la guerra, o al menos pues los que tuvo no dejaron descendientes que yo conozca, o no dejó constancia de ello. Y como te imaginarás, los dioses pues salieron victoriosos. Y muchos de los titanes que se habían enfrentado a ellos fueron enviados al Tártaro de cabeza. Pero también perdonó a algunos, Zeus, como por ejemplo, bueno, Helios acabó pues siendo el que conducía el carro del sol, Selene pues la luna, etcétera, ¿no? Pero también pues se guardó un castigo muy especial para al menos uno de los titanes que se enfrentó a él y que dio muchísimo por saco durante la titanomaquia, o sea que fue un rival muy duro, y este fue Atlas. Zeus decidió castigarlo con aguantar el cielo para el resto de la eternidad. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Necesita aguantarse el cielo? ¿Cómo se aguantaba hasta entonces? ¿Había alguien aguantándolo? Pues mira, yo creo que no hay ninguna explicación concreta, o sea, no hay escrita que yo sepa, pero ya sabéis que a mí me encanta llenar los vacíos argumentales de la mitología griega con mis propias conclusiones y voy a aquí sacarme algo de la manga, ¿vale? Esto es lo que yo creo, ¿vale? Lo que yo me imagino. El cielo como tal era Urano, pero cuando Cronos lo derrocó, este fue enviado al Tártaro. Y Cronos, pues, se ocupó del cielo a su manera. Y ahora que Zeus había derrocado a Cronos, pues la historia se repetía y el cielo pasaba a estar a manos, no literalmente, de Zeus. Y yo creo que esta vez el propio Zeus hizo que el cielo cayera. Quizás hasta entonces no hacía falta que se aguantara. Quizás simplemente Zeus hizo que el cielo cayera para así justificar el castigo de Atlas. ¿Me he explicado? No sé, ¿qué opinas de esta teoría? Si tienes alguna otra, me interesaría también leerla. ¿Y qué pasó con Cronos? Te preguntarás, porque si Atlas recibió un castigo, Cronos, que fue el culpable de absolutamente todo eso que pasó, pues no recibió ningún castigo, evidentemente que sí. De hecho, le guardó lo peor para él, pero no lo peor para él, lo peor también para nosotros. O sea, su castigo fue lo peor que nos ha pasado nunca a los humanos. Zeus lo mandó al Tártaro junto a los demás, pero le puso un castigo concreto, una labor concreta. ¿Qué fue? Contar. Le dijo textualmente, ¿sabes contar, padre? Y Cronos respondió, sí. Y Zeus le dijo, pues no cuentes conmigo. No es broma, no le dijo eso. Y en ese preciso instante, cuando Cronos dijo 1, se creó el tiempo. Anda que no nos da miedo el tiempo a los humanos. Cronos se convirtió en el titán del tiempo. Y aunque sea la primera vez que has oído hablar de Cronos, que seguramente no, pero si es la primera vez, que sepas que Cronos ha estado siempre en tu vocabulario. Cronología, cronómetro. Si es que la mitología griega está más presente de lo que pensamos. Pero así como hubo castigos, también hubo premios. Claro, para los que
pues habían estado del lado de Zeus, o al menos no se habían involucrado mucho. Mirad, Prometeo, que había estado del lado de los dioses durante toda la guerra, fue premiado con, redoble de tambores, su amistad. Sí, Zeus le dijo, tu premio es ser mi amigo. Me río porque me hace gracia, pero o sea, es como ser amigo del jefe, ¿no? En plan, venga, te regalo mi amistad, pero en este caso ser amigo del jefe del mundo pues era algo más que positivo. Y realmente pues se creó una amistad bonita, una amistad sincera. Después Prometeo ya pues la lió un poquito más, pero ya llegaremos a eso. Y hubo una titánide que también recibió un premio. Bueno, 3 premios concretamente. Una titánide poderosísima de la que aún no he hablado. Su nombre es Hécate. La llaman la madre de todas las brujas, pero ya os hablaré de ella más adelante. Aquí solo pues os pongo en contexto de cuál es su origen y todo. Ella era hija de Asteria, una diosa de las estrellas, que era hija de los titanes Feo y Febe. Y su padre era Perses, un titán hijo de Crio y Euribia. Como os he dicho, de Hécate os hablaré más adelante, pero de momento os diré que ya de pequeña era muy poderosa y muy inteligente, tanto que decidió no participar en la guerra de la titanomaquia. Y fijaos si era poderosa, que el propio Zeus le agradeció su ausencia, otorgándole poderes sobre la tierra, el mar y el cielo, poderes que se sumaron a los que ya tenía de nacimiento y entonces se convirtió en una divinidad aún más poderosa, si cabe. O sea que Zeus le agradeció no participar, ¿eh? O sea, no que le dio un regalo de muchísimo más valor que por ejemplo, Prometeo, que sí que había participado. Zeus era muy malvado, pero de tonto no tenía ni un pelo, ¿eh? O sea, sabía perfectamente lo que hacía. Yo creo que esta etapa del nacimiento de los dioses y la titanomaquia fue la más dura con diferencia para ellos, para los dioses, sobre todo para Deméter, Hestia, Hera, Poseidón y Hades. Para Zeus no tanto porque era más mayor y ya había sido preparado en la isla de Creta, pero para el resto, o sea, tuvo que ser súper traumático. O sea, tú imagínate que nada más nacer, porque yo lo cuento como un segundo nacimiento, ¿eh? Porque o sea, primero nacen, pero como se los come Cronos, pues, y después al salir, pues yo lo cuento como un segundo nacimiento. Pues después de este nacimiento, o sea, nada más nacer ya tienes que enfrentarte a él, a tu padre, y a tus tíos y tus tías. Claro, yo creo que no existe criatura que se haya sentido más rechazada por su familia que ellos. Y ahora que se habían hecho con el poder y tenían que repartirse, pues, las labores del mundo, todos estos traumas que de algún modo se habían tenido que guardar durante estos primeros años de vida, iban a salir a flote. Pero de eso te hablaré en el siguiente episodio. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Como ya sabéis, si tenéis alguna pregunta sobre el episodio de hoy o los anteriores, ponedla en comentarios y al final del siguiente episodio pues os la respondo. Muchísimas gracias por verme, por escucharme y por leerme. Los libros los podéis comprar en el link de mi perfil y está disponible no solo en España, sino también en México y también ya en Brasil, el de Hades. El de Hades está en México y en Brasil. Sí, en Brasil, en portugués. Increíble. Hades o menos pior dos deuses se llama. Me encanta. A ver si se puede llevar a otros países. Pero si no los podéis leer en formato ebook y escucharlo en formato audiolibro narrado por mí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por el apoyo y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Cuídense y que tengan un buen día y una buena semana.